Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Comunicando con Almas. Este es un espacio que se creó con la intención de acercar a terapeutas con personas que estamos en búsqueda, aprender un poco más de nuestro camino de crecimiento personal, de evolución, de sanación. Y bueno, este ha sido un espacio que me ha llenado de mucha alegría porque combino pues como mis dos aspectos, el de comunicadora, periodista y también pues como terapeuta. Bueno, veo que aquí llevaba muchos días sin trabajar este tema, hacer los envíos, he estado incapacitada en receso. Entonces, bueno, por aquí veo que han cambiado varias cosas. Estoy esperando a que Daniel Salvatierra, nuestro terapeuta del día de hoy, se conecte. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, doctora Vianey, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Todos los días mucho mejor, Bueno, qué bueno, mejorando, mejorando. mejorando todos los días. Por aquí Me dicen alegra Sandra, mucho. buenas noches, qué alegría verlos. Judy pregunta que si ya estoy bien. Sí, ya estoy muy bien, ya solamente me queda como un dolorcito de cabeza que se ha ido quitando. Y bueno, vamos muy bien. ¿Qué más está ahí? Hoy aquí, estamos todos aquí. Bueno, yo les voy a contar algo. Bien, para los que no Cuéntenos. se inscribieron al taller de sueños de Daniel, les voy a hacer dar mucha envidia. Miren esta hermosura. El libro rojo de mis sueños. Ustedes saben que Jun escribió un libro que se llamó El libro rojo. Y este libro está precioso porque aquí está todo el espacio para escribir los sueños. A ver. Y también Daniel nos está ayudando a que hagamos también, dibujemos, pintemos, coloreemos nuestros mandalas, como un ejercicio con mano izquierda y mano derecha para activar dos ¿cómo se llama? Los Lóbulo. lóbulos cerebrales y, y bueno, que nos volvamos más inteligentes. Pues, esta también. No, está haciendo la tarea. Yo estoy Uy, haciendo la tarea, profe Daniel, uy. y mire, pues este es el último Ah, que no, esto está pero muy aplicada, por Dios. muy juiciosa, pues que uno con ese profe tan bueno, ¿cómo no? Y miren, pues, y esos son los que yo hago, pues los dibujo yo misma, este es hecho por mí también. Wow, qué belleza. Sí, Ah, miren, aquí está el proceso de sanación mío de esta etapa que estoy pasando, ahí está. del Entonces, COVID. el del COVID, sí. La clave está en meterse y permitir que esa vaina le mande a una información. Como, como dice nuestro profe César Hernández, estamos mutando. ¿Qué te Estamos dice mutando. Judy? Sí, si se hacen con un compás, lápiz y borrador, ya y un delineador, un micropunta o un Sharpie delgadito. También se podría colorear, pero yo como que no soy muy buena coloreando. Profe Daniel, muchísimas gracias. Estamos aprendiendo mucho de la estructura de la psique, de, de la visión junguiana, de los sueños. Estamos creciendo mucho. Muchísimas gracias. Qué El día de bueno. hoy tenemos todavía, tenemos clase, todavía hay posibilidad de que alguien se antoje y entre. Todavía pues quedan como dos cupos. Pues si mañana continuamos ya la segunda sesión, son 4 sesiones, todavía quedan dos cupos para las personas interesadas que se quieran inscribir. Podría ser, y Que como la clase quedó grabada, como entonces la se clase puede. quedó grabada, se puede compartir a las personas pues que inician y que se desatrasen, ¿cierto? Que se pongan al día. ¿Y mañana qué temas vamos a tratar? Mañana vamos a tratar, básicamente vamos a trabajar el Tao, Ujú. cómo Jung asocia lo que es la cultura china a sus procesos psicológicos y cómo esto
influyó en Jung para que diera ese paso, que él relata que él estaba como un poco atrancado hasta que encuentra el secreto de la flor de oro, que describe todo el proceso del desarrollo anímico pues de las personas en China, y entonces como él integra esto a su, digamos que a los procesos con los pacientes de él, porque encuentra que describe exactamente de otra forma, en otro lenguaje, mucho más poético, cómo es que se da ese proceso de desarrollo anímico en los seres humanos. Y curiosamente, el desarrollo, la descripción del desarrollo del proceso anímico de sus pacientes eh, casa exactamente con la definición que cuentan los chinos desde el Tao, y pues sus pacientes son de Suiza, no son chinos. Entonces, ¿cómo se da esto de curioso, cierto? Entonces, hay que entender bien el Tao, cuáles son, digamos, que las relevancias del Tao para entender qué de eso está en nosotros, cómo eso de que el Tao, que está conformado del Yin y el Yang, tiene dos lados, que estas dos partes del Yin y Yang vienen siendo lo que él habla como el animus y el ánima. Entonces, mejor dicho, es increíble, porque le ayudó mucho a despejar una cantidad de dudas sobre muchos de los procesos de sus pacientes. Entonces es muy interesante ver esto y ver pues como, bueno, las consecuencias de esto, como el Tao se arma de dos individuos que son Yin y Yang, o ánimos y ánima, cómo se da la relación entre ellos, y, y bueno, y la responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros frente a la pareja que le aparece en el afuera, ¿cierto? Porque pareciera ser que el ánimos y el ánima, o sea, nuestra mujer interior o nuestro hombre interior, eh, pueden tener una correspondiente con nuestra mujer exterior y con respecto al hombre exterior. Entonces eso es Entonces, una... mucho poquito con estar criticando a su pareja, porque definitivamente lo que usted tiene afuera es lo que tiene adentro. Entonces, a Claro, ver, eso, digamos que mm, la medida en que usted acepte o rechace su pareja es la medida de la distorsión que hay entre, digamos que la noción que usted tiene adentro y lo que le aparece afuera. Entonces, lo más difícil es que en el afuera aparece muy real. Entonces pues normalmente lo que intentamos en pareja es cambiar al otro, y desde ahí no se realiza el cambio. Básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es mirar lo que hay en el afuera, y poder entender que eso tiene un reflejo con lo que yo tengo como imagen dentro de mi masculino, en el caso de una mujer, y ese masculino lo único que hace es resonar en el afuera, y por eso aparece. de ahí Entonces, que terminemos relaciones, comencemos con otra persona y lo no resuelto en uno, con esa relación anterior, va a aparecer en la persona nueva que llega. Entonces el problema no es que uno siempre escoja el mismo tipo de problemas o que es muy de malas, sino que está correspondiendo en el afuera lo que usted tiene resuelto o no en su interior. por supuesto, es decir, cada vez más vamos entrando como a cierta concepción de que lo importante es como lo interior, que el trabajo grande y profundo está es en nuestro interior. Y más aún en este tiempo donde está cobrando vigencia esa forma de ver el mundo como tan diferente en Acuario
de lo que nosotros teníamos como concepción en Piscis, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, ya no es digamos que un golpe de suerte encontrar una mujer, digamos que me guste o digamos que sea adecuada para mí, sino que es un trabajo interior el que tienes que hacer para que la mujer que vos querés aparezca en el afuera, ¿cierto? Bueno, y por ejemplo, cuando no hay ni mujer ni hombre, o sea, cuando es tan difícil generar un vínculo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en nuestro interior que no logramos eh, materializar a ese ser que nos complementa afuera? Pues ahí hay que ver varias cosas, ¿cierto? Ahí hay que ver varias cosas porque ¿de dónde aparece esto? Es posible que de pronto vengan, digamos que, esquemas de aprendizaje a temprana edad nuestra que hicieron que, por ejemplo, nosotros no nos identificáramos muy adecuadamente con una pareja. Si nosotros vemos que nuestros padres, digamos que tienen demasiados problemas, a veces es posible que nosotros no generemos un vínculo emocional para no padecer ese tiempo que nosotros padecimos pues de niños, ¿cierto? Entonces, hay que ver bien esto, porque yo lo que he visto es que normalmente el trabajo, digamos que el trabajo interior, pues han llegado muchos pacientes que me dicen, Daniel, mejor dicho, llevada del berraco, sin trabajo, sin pareja, sin plata, no, mejor dicho, todas. Entonces, me parece muy bonito porque es como que llegan cuando están como desahuciados, como no, Daniel, ya, diga usted lo que hay que hacer, cualquier cosa, por donde Ya, coja está bien. ya, Aquí vine yo, haga conmigo lo que usted quiera. lo que pueda, porque hay gente que dice, si es capaz, hágalo. Sí, claro, pero es muy interesante cuando uno empieza a coger, digamos que todos los hilitos digamos que de construcción de la vida de la persona para ir como cogiendo todos esos hilos de cómo construiste tu vida hasta el momento en que estás. Porque pues, digamos que vos estás en una situación que normalmente en el afuera decimos, no, pues es que me echaron del trabajo y eso es todo, Daniel. Pero, pero eso puede estar hablando de cierta energía que estás manejando, ¿cierto? Digamos que de pronto hay un poder personal que se ha ido perdiendo para que este poder personal quede transferido al afuera y sea el afuera el que determine las condiciones de tu vida. Entonces, hay que entender bien cómo es que estamos manejando nuestra energía para saber dónde es que se nos pega, pues, como decimos vulgarmente, dónde pegó la aguja, ¿cierto? Dónde estoy pegado, pues, para esta situación. Pero he visto, pues, que con el tiempo y digamos que una atención constante a su mundo energético y eh, a su disposición energética y cuidar bien, digamos que la energía, lo que va haciendo es que va configurando cada vez una mayor posibilidad de que el mundo inconsciente, los contenidos del mundo inconsciente, alberguen acá o poderlos ir entendiendo mejor. De esa manera se van despejando como hilos que tienen apretado, aglutinado, digamos que lo que nosotros llamamos las oportunidades, ¿cierto? Que básicamente es tener una mayor energía personal, básicamente. Sí, Entonces con eso el intento es modificar la estructura energética de la persona, por supuesto, haciendo consciente su inconsciente. Esa es la manera pues que proponen los sueños, ¿cierto? En la claro. medida en que tú haces más consciente tu inconsciente, puedes
ser más dueño de tu energía, incluso de tu realidad. Total, Bueno, total. Bueno, y resulta que el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, porque en algún momento yo decía, no, esto es magia, pero resulta que hace parte de, digamos, la fenomenología que ocurre en la vida, pues un fenómeno especial. Entonces, vamos a hablar de la sincronicidad a partir pues, de lo que yo entendió. Entonces, ¿qué te parece si empiezas contándonos qué es la sincronicidad? ¿En qué consiste? bueno, Jung define la sincronicidad como la simultaneidad de dos eventos en el mismo tiempo. Dos eventos, uno en el ámbito exterior y otro en el ámbito interior, que suceden al mismo tiempo y que son, digamos que las oportunidades en las que nosotros podemos eh, poder llamar a esa situación la magia. Es decir, cuando algo, digamos que en el afuera sucede y yo entiendo que eso tiene que ver conmigo o con algo de mí. Sí, Y incluso hay la posibilidad, digamos que, de poder, digamos que, propiciar las sincronicidades, ¿cierto? ujú, Que es como la gran magia, cómo propiciar ciertas sincronicidades desde entender cómo funciona la energética que estamos trabajando, ¿cierto? sí, Por decir algo. Es decir, yo quiero que de pronto me llegue un sueño acerca de, pues de algo que estoy trabajando. Entonces, píntelo, hágalo y pónganlo al ladito del cuaderno de los sueños. Ese es uno de los métodos más interesantes que propone Jung, como lo que llama la imaginación activa, que básicamente es conectar el mundo de los símbolos, que es el mundo inconsciente, y poderlos manifestar en esta realidad para nosotros, digamos que capturar la energía del mundo inconsciente y que nos pueda hablar un poco más de un símbolo. Y eso es claro. bien interesante. Bueno, a mí me gusta mucho cuando nos cuentas cuentos o cuando contamos cuentos. Y resulta que hay un pasaje que relatan de Jung que estaba trabajando en consulta con una mujer muy racional, muy racional, y él estaba intentando explicarle qué es el tema de la sincronicidad. Entonces ella se sienta a contarle el sueño que tuvo y ella empieza a contarle que tuvo el sueño con un escarabajo. En ese inmediato momento, un cucarrón nuevo de consulta, Jung lo coge y se lo muestra. Y ella, o sea, fue una disrupción ante su exacerbada racionalidad para entender que las sincronicidades ocurren. O sea, nosotros puede pasar, estamos pensando en la mamá y la mamá llama, estamos pensando en el mejor amigo y llama. Digamos que eso podría creerse que es una casualidad, pero pónganse en este punto. Ustedes están viajando en una ciudad que no conocen, viven en Medellín, se fueron para Bogotá, por las calles de Chapinero, empiezan a pensar en una persona que llevan mucho tiempo sin ver, sin saber de ella, y preciso se la encuentran en el almacén del frente. ¿Eso es una casualidad? No. Pues habla de la sincronicidad. Entonces, la sincronicidad es un evento que ocurre inmediatamente, o sea, ocurre, o sea, ocurre. Lo que está pasando adentro en mi psique y afuera se manifiesta algo correspondiente. Entonces, no tiene que ver con la causa y efecto. Es decir, no es que tú hagas algo y por consecuencia pase otra cosa, porque aquí no media un tiempo, no media un espacio, sino que ocurre al mismo tiempo. Eso es lo que yo entiendo por sincronicidad.
Claro, por supuesto, doctora. Sí, de hecho, para Jung fue, digamos que un poquito difícil eh, entrar, digamos que sus teorías a la academia, porque la academia solo entendía, digamos que causa y efecto, La ¿cierto? relación causa y La efecto, claro. relación causa y efecto para cualquier, digamos que suceso que nosotros llamamos casualidad. Para Jung, eh, él se declara como empírico, es decir, que él lo que hace es, digamos que ver un fenómeno y establecer un modelo que lo pueda explicar. Por eso él se declara como empírico, porque él lo que hace es ver el fenómeno del inconsciente y digamos que todo lo que sucede alrededor de él. Entonces, claro, eh, esto, pues, digamos que Jung intenta meter, digamos que su teoría en la academia es un poco difícil, sin embargo, era válido porque tenía las tres condiciones básicas pues para una ciencia, que haya un objeto de conocimiento que eran los sueños, un método de investigación que era lo fenomenológico y un modelo pues que explicara el fenómeno que es pues la teoría junguiana, la teoría que él intenta pues como poner de manifiesto, ¿cierto? Entonces, bueno, hay un libro que se llama Sincronicidad, que los invito a que lean, es un poquito arduo, habla mucho de la astrología, habla mucho de las estadísticas de la astrología, habla de cómo la astrología es un bagaje, digamos que del mundo psicológico mucho antes pues de que estuviera la psicología, porque la astrología se había dedicado muy claramente a describir las diferentes facetas del ser humano. Entonces, digamos que desde la astrología se sabía mucho acerca del carácter de la persona, de cómo, Tipología. claro, de todas las diferentes formas que hay de ser de los seres humanos y que eso se complica bastante cuando empiezan con las casas, los planetas, los ascendentes, las conjunciones, eso es un mundo pues impresionante, ¿cierto? Y que no Entonces, es determinista, no es que quiera decir que una persona que es acuario del 4 de febrero es igualita a otra misma acuario del 4 de febrero, simplemente que claro, hay unos rasgos y hay unas cosas que son definitivas Jung trabaja mucho el tema desde la matemática. Em, y él se une con Wolfgang Pauli para hablar desde la física cuántica sobre la sincronicidad. O sea, yo creo que eso nos tomaría, no sé, varias horas para hablarlo, porque sería hablar de la partícula ¿y la qué? y la La, antipartícula, no, la partícula y la onda y todo el cuento. Sin embargo, ah, Jung ha la sido partícula, no. tan, tan estudioso y tan científico, y quien creyera, llegó a estudiar el I Ching, ¿cierto? Eh, El prólogo de Lichine en español, en el Lichine en español uno encuentra el prólogo de Jung de Jung. hablando, explicando por qué el I Ching nos cuenta cosas sincrónicamente de nosotros mismos. Y él ahí en ese prólogo habla sobre la sincronicidad y lo explica de una manera muy metódica que uno puede entender. Entonces los invito para que si tienen el I Ching versión en español, el de Richard Wilhelm, léanse el prólogo de Jung. Lamentablemente ya no tengo mi original, lo perdí hace tiempo, lo presté. Entonces no, lo estuve buscando para leerles un pedacito, pero bueno, no se pudo. Entonces, Doctora, por ahí hay unos sí, comentarios. Santiago, que es un compañero, tu colega tuyo, psicólogo, dice, explica la relación del concepto de adecuar de Castaneda
y la sincronicidad de Jung. El concepto de adecuar, Yo no recuerdo ese concepto, yo. No lo sé. no, pues Santiago bueno, dice, si podemos explicar de la relación del concepto de, acechar, el acecho. Ah, ah, sí, le entiendo. El acecho de eh, Castaneda y la sincronicidad de Jung. Ahora por sí. supuesto, digamos que una de las cosas más interesantes que uno puede encontrar, pues digamos que en este mundo del inconsciente es que, mm, bueno, la academia viene desde hace 120 años explicando cómo es este fenómeno del inconsciente, ¿cierto? A través bueno, de toda la psicología, pues bueno, de no toda la psicología, no toda la psicología se ocupa del mundo inconsciente. De hecho, hay muchos psicólogos que no tienen el concepto de mundo inconsciente y consciente, porque eso básicamente lo trabaja Freud y Jung, ¿cierto? Y bueno, Sí, desde otros ámbitos, sin embargo, digamos que, por ejemplo, desde digamos que la psicología cognitiva, conductual, no opera muy claramente esto, ¿cierto? sí. Entonces, claro, mira, una de las cosas que uno puede ir encontrando bien interesantes frente a esta descripción del mundo inconsciente es que Castaneda, que es, digamos que fruto de los indios yaqui, que fueron los indígenas, digamos que toltecas, que vinieron, digamos que del 600 a 800, en los 200 años que construyeron las pirámides, desde ahí llegan los indios yaqui, que se quedan unos en la península de Yucatán y otro al norte de Sonora, y es un indígena yaqui, don Juan Matus, el que le explica a todo el mundo, digamos que las plantas a Carlitos, ¿cierto? Carlos Castaneda. Y cuando uno ve la descripción que hacen, digamos que Castaneda con todo es un compendio de conocimiento muy diferente al que nosotros tenemos del mundo inconsciente, pero curiosamente lo explica mucho mejor y más claro. Eso es lo que yo he podido entender. Es como si de alguna manera estos indígenas a través de la tradición oral y de sus experiencias visionarias eh, pudieron llegar a trabajar de hecho y de pleno con el mundo inconsciente. Es decir, tuvieron la oportunidad de ir viendo que esto que veíamos nosotros como el mundo inconsciente o sea, que en el mundo que nosotros vivimos hay una cantidad de franjas de energía y que esas franjas de energía son las que nos permiten ver lo que nosotros llamamos la realidad. Y vieron que la realidad es una forma en que nosotros concentramos la energía para decir, esta es la realidad. Pero resulta ser que hay otras bandas de energía y otras formas de realidad que también están presentes, que son orgánicas e inorgánicas y que unas las podemos ver y otras no, pero todas existen. Entonces, pudieron ver que hay bandas inorgánicas vivas y que esas bandas inorgánicas vivas influyen en el mundo de los humanos. De hecho, eh, pudieron ver que en una de esas bandas inorgánicas hay, digamos que ciertos depredadores que están constantemente sobre el ser humano. Lo que estoy contando, por supuesto, usted lo va y lo cuenta en la academia y a usted lo dan de baja en la academia, ¿cierto? O sea, Claro, porque está loco. no tiene demostración científica hasta el momento, pero como les dije, eh, los indígenas ya que pudieron trabajar mucho con la energía y pudieron, digamos que, vislumbrar mucho más allá los paisajes del mundo inconsciente que lo han hecho, digamos que hasta el momento la academia. Ujú. Jung fue uno de los que
digamos que entró bastante al mundo inconsciente, lo describió bastante, pero como él dice, esto es, digamos, que les queda a la humanidad como trabajo posterior. Él lo dice en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, porque él sabe que lo que él hizo fue una parte de la descripción de ese mundo, ¿cierto? Todavía falta bastante. Ojalá Jun estuviera pues en estos días como para ver qué opinión tendría sobre el COVID-19, qué nos podría decir. Ay, Yo creo que diría que esto es uno de los problemas causados por la humanidad, ¿cierto? Que ya no somos capaces de ver y que proviene de la naturaleza. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos, digamos que vamos a entrar un poquito más de lleno en lo práctico de la sincronicidad para que tengamos claridad sobre esto, resulta ser que bueno, para cerrar el tema, perdón, en el sistema Castaneda, el que es capaz de ver cómo suceden los fenómenos del mundo inconsciente en esta realidad, lo llaman un acechador. Ese es el que es capaz de ver cómo se mueven las energías, digamos que del mundo inconsciente en esta realidad. Y esa es una de las facetas que podemos desarrollar, obviamente, como para ir entendiendo este mundo inconsciente. Entonces, voy a dar varios ejemplos que me parece, pues, para ir más claramente a entender cómo se dan estos fenómenos de la sincronicidad. Yo sí. los he explicado en varias ocasiones, me han parecido maravillosos porque explican de una manera muy clara cómo sucede esto. Yo me acuerdo que en alguna ocasión llega una paciente y me escribe. Ella era una mujer de 34 años, profesora, y, y bueno, en proceso pues como de tomar decisiones frente a su relación de pareja. Entonces, ella me cuenta que ella se está bañando y que se le cae un anillo. Y entonces me dice, Daniel, ve, llámame loca, pero ese anillo me habló. Entonces yo era muerto de la risa, yo le dije, pero ¿cómo te habló? Y me dijo, no, Daniel, ese anillo me dijo que hasta ahí ese anillo, que hasta ahí ese anillo. Y yo, bueno. Y cómo lo atás vos, pues, como a tu vida, que era como lo que me parecía más bonito. Como que ella sintió que el anillo en esa caída, porque ella me decía, es que Daniel, mira, yo me baño todos los días con este anillo, pues era una argolla de matrimonio, y ese anillo se me ha caído muchas veces de la mano, eso no hay problema, pero hoy, ese anillo, cuando se cayó, yo me quedé así, y yo lo que entendí era que el anillo me estaba diciendo hasta aquí. Entonces yo dije, maravilloso. Ahora, contame qué es lo que pasa en tu vida. Entonces me decía, no, Daniel, es que yo estoy aburrida en la relación que tengo. Y estoy aburrida es porque mi marido cree y quiere que yo sea igualita que la mamá, Ah, ¿cierto? suele suceder. Entonces, claro, entonces yo le decía, sí. Y cuando no es a la mamá, entonces es a la abuela. Y yo, no me digas, mío, sí. Entonces yo estoy cansada, Daniel, de que me diga cómo es que debo ser y no me deja ser como yo sí soy, ¿cierto? Entonces yo no voy a optar, pues, por unas cosas que provienen de la mamá y la abuela para satisfacer, pues, como digamos que el gusto de él, la mamá y la abuela. Y entonces pues como el asunto fue el anillo, es decir, cuando estamos hablando de la sincronicidad, acuérdese que lo que habla de la sincronicidad es de que son sucesos que tienen una coincidencia significativa. Ujú. Entonces, lo interesante
es lo significativo de la coincidencia. Entonces, hay que establecer cuando hay una sincronicidad, el símbolo. Eso es muy importante. Porque el Claro, símbolo, entonces, cuando estamos teniendo una sincronicidad, hay que ver cuáles son los elementos que son protagonistas en esa sincronicidad. En este caso específico que nos estás contando es el el anillo que es de bodas, que es una alianza. claro. Entonces, claro, lo interesante es que usted se vaya, digamos que, detrás de la pista del anillo. Entonces, yo le preguntaba, bueno, y contame ese anillo, pues, ¿cómo llegó a vos? ¿Cierto? Porque como lo que se cayó fue el anillo. Y yo, no, Daniel, es que no me vas a creer, vea. Ese anillo, pues, me lo dio mi marido cuando nos íbamos a casar, pero resulta ser que la mamá de él está viuda. Entonces, cuando yo me iba a casar, ella le dijo, pues a mi marido, no, no me pongan esas, vea, tenga el anillo y entrégola pues como prenda pues de matrimonio. Entonces, ese anillo venía de la mamá, ¿sí me entienden? Entonces, es muy curioso esa transferencia que uno puede decir, Daniel, esos son latas, vos ¿por qué le paras tanta bolas pendejadas, hombre, Daniel? Pues como muchas veces me dicen, Otra. sí, es una bobada. Y es una bobada, pero lo más interesante de esa bobada es que el anillo conlleva digamos que una energética asociada a la mamá y a su relación de pareja, ¿cierto? Entonces, claro, ella cuando hace esa transferencia, cuando entrega ese objeto, que es un objeto, detrás de eso hay una energética. Y entonces ya pasa del dedito de la mamá Al dedito. al dedito de la pareja, ¿cierto? Entonces con eso, pues de una le está diciendo, pues usted va a ser mi mamá, ¿cierto? Pues porque finalmente lo que lleva, digamos que a la condición de matrimonio es, digamos que ese paso del anillo, ese es el que habla de, digamos que de la concreción del matrimonio, ¿cierto? Entonces, desde ahí, por eso es que, digamos que él estaba viendo que, digamos que exigiendo de su mujer que se comportara como su mamá, ¿cierto? Entonces, claro, como dice la tiza de Jung, Edgar, le confiere la energética a un objeto, ¿cierto? Exactamente. Pero él pregunta es cómo se le confiere esa energética a un objeto. ¿Cómo se le ¿Cómo confiere? eso sí? Pues porque es que mira, cualquier persona puede decir, ay, eso no importa, Claro, eso claro, es una lata, es un anillo, eso no importa, claro. pero resulta que Claro, es que muchos objetos que nosotros tenemos asociados a nosotros, digamos que objetos de poder, como por ejemplo, es para un regalo, para saber si lo entrego o no. bueno, Pues si es de la mamá, mejor no. Mejor compre su anillo con su propio poder personal para que usted no vaya a inmiscuir la energética que tiene hacia su mamá que la transfiera hacia su mujer, porque eso es lo que hace ese anillo, en ese caso, ¿cierto? En ese caso. Entonces, sí, si no pero vaya, ¿cómo? Entonces, no tienes vaya que dando, revisar la historia de ese objeto. Hay que claro, revisar la historia del objeto, qué significa simbólicamente el objeto para la persona que lo tenía o lo tiene y para claro, la persona que lo va a entregar. Hay que mirar cómo se llama el objeto, los sinónimos que tienen, eh, para qué, pues para qué se usan, porque todo.
por ejemplo, Dani, de un regalo que a ti alguna vez te hicieron de un ancla y que venía de una marina y que preciso, no sé si te acuerdas, es una historia muy vieja que me contaste, ¿sí te acuerdas? Claro, por supuesto. Hasta el nombre hay que saber cuál es. Claro, claro, por supuesto que llegó mi madre llama Marina y me regaló un ancla de reloj. Entonces, pues eso es anclar el tiempo, ¿sí me entiende? Entonces, uno queda en un anclaje de un tiempo y es como una petrificación de una circunstancia. Entonces, Exacto. uno tiene que prestarle mucha atención a los objetos, pues a lo anímico de los objetos, o sea, a la fuerza representativa que tienen los objetos, porque eso tiene una cualidad energética que quién sabe pues si es la mejor para usted, ¿cierto? Entonces, miren, y lo curioso de esta historia que estaba contando es que luego me cuentan, La del anillo. sí, la del anillo, que precisamente la mamá pasó por las mismas circunstancias que pues que digamos que la abuela. O sea, cuando la mamá se iba a casar, exactamente la misma, el marido que le iba a dar el anillo se lo dio la abuela y le dijo, ah, tome ese anillo, no se ponga en gastos. Entonces, es muy curioso porque eso pareciera que es una transferencia de bastón de mando, ¿cierto? Claro. O no de bastón de mando, sino de, digamos que de un compromiso, una forma de operar o de funcionar en el Y en matrimonio. psicogenealogía o en genealogía se llama una lealtad familiar, continuar con el legado de la familia, la lealtad. O sea, entonces se va a quedar viuda también. O sea, al mismo muchacho no le hubiera convenido entregar ese anillo. Se va a Sí, morir conmigo. por eso es que hay ciertas cosas delicadas que nosotros a veces no le prestamos mucha atención y esas cosas delicadas empiezan a funcionar en nuestra vida hasta que llega un momento en que de pronto le empezamos a prestar eh, atención a él. De hecho, esta profe, pues yo la había visto dos veces, en dos ocasiones, y fue a una conferencia mía y eso fue como un jueves, un viernes, y él se consiguió el teléfono mío y me llamó y me contó la historia. Y yo, no puede ser, esto es increíble. O sea que, pues, que despertada, ¿cierto? O sea, como que se Sí, espabiló, como que esto sí tiene que ver, esto no es ninguna pendejada. Y entonces llegué, me llamé y me contó la historia. Entonces, mire lo que puede suceder, ¿cierto? sí. Y Otra, Dani, voy a contar, pero adelante, es doctora. que Janis Mott dice, pero se podría transformar esa energética. Claro, pues por supuesto, pues de eso se trata. Ojalá poder transformar energética. Lo que pasa es que acuérdese que para transformar una energía en usted, usted la tiene que hacer consciente. Claro. Ah, si no la ha hecho consciente, pues usted porta esa energía sin ningún problema, ¿cierto? Porque para usted eso no tiene importancia, Me ¿cierto? hace Entonces, sentir que tendría que haber cambiado, por ejemplo, el compañero del que entregó el anillo, es identificar que definitivamente su mujer no tiene por qué ser su mamá, que está buscando mamá, si lo entiende, puede hacerse cargo de su energética. pues Eh, claro, de hecho, si pasa eso, un hombre de conocimiento, digamos que lo que haría sería, ve, ¿por qué el interés de mi mamá en que se siga dando otra unión con ese mismo anillo? Y eso tiene que ver conmigo. Eso yo creo que es un enredo. Entonces yo no voy a hacer uso de ese enredo o de ese símbolo, porque enredaría mi vida de pareja. Y así con muchas cosas, así hay muchas, digamos que hay muchas lealtades que se dan a través de objetos. bueno, y respecto a la energética del objeto como tal, pues yo preferiría pues como que ese objeto se convirtiera en otra cosa
o no usarlo, o sea, que sea una reliquia familiar, pero que no signifique precisamente que sea el anillo del matrimonio. En la técnica de Theta Healing, lo que nosotros hacemos es desfragmentar la energía de esos objetos que pertenecieron a nuestras exparejas o a, o a alguien con una historia pesada. Se puede trabajar la energética del objeto. Eso lo hacemos pues con temas de sanación energética. Se puede. Sin embargo, yo lo hice con mis anillos, por ejemplo, con el anillo de compromiso de la anterior relación, y definitivamente eso es mejor. Usted terminó una relación, vuelva a ese objeto otra cosa. Eso no, eso está en redes, muchachos. Y bueno, y aquí dice Santiago, ni Sí, compre el anillo con su mamá u otra persona que sea de su familia o una persona extraña a la pareja. Si eso tiene que ser, el anillo debe ser un rito propio, bonito y que no. Y pudo fundir el anillo y hacer otro o comprar otro. Bueno, también se puede. Pero imagínese el grito en el cielo que puede poner la mamá. Es que eso es un rollo. Dígale a su mamá que usted va a cambiar un anillo de 100 años de existencia y lo que le va a volver a otra cosa. pues, de hecho, cuando las cosas se las dan a uno, pues uno es el que decide qué hacer con ellas, ¿cierto? Entonces, sería más apropiado haber hecho, bueno, un proceso alquímico, una magia con eso, ¿cierto? Eso, yo me acuerdo que cuando mi papá y mi mamá se iban hacia Chile, yo me acuerdo que me regalaron unas cosas, pues para mí es lo más importante, o sea, a todos mis hermanos le regalaron cosas, a mí me regalaron, para mí, el regalo más importante que fue, mi papá me regaló un Cristo que venía de la abuela y que era, digamos, que en una madera muy antigua, nazareno, entonces era una madera muy hermosa, muy labrada, y Es era una un... madera. Y resulta que cuando me regaló eso, y mi mamá me regaló lo que llaman un nacimiento, que es como un pesebre, pero un nacimiento es con figuras indígenas. Entonces, Ay, sí. con esos dos yo dije, ya estoy listo, ya no me tienen que dar nada más. Entonces, porque me pareció muy simbólico y muy hermoso, ¿cierto? Digamos que las dos concepciones digamos que de las, de lo que significaba los aspectos religiosos para ellos. Entonces me pareció muy bonito. Y pues de hecho yo el Cristo pues que me regaló mi papá, pues con los años yo lo veía, yo decía, yo qué hago con este Cristo, yo sé que tengo que hacer algo, pero no sé. Hasta que una vez en una de esas yo sentado viendo pues el Cristo ahí pegándome unas conversaditas con el Cristo que a veces me pegaba o me pego, el Cristo me dijo que estaba muy cansado. Entonces yo lo bajé en la cruz. Lo pusiste a volar, yo me Yo, acuerdo. yo lo bajé de la cruz, le compré unas alas, lo pinté, lo adorné y ya, digamos que transformé esa energía porque para mí, digamos que el Cristo no es una energía que deba estar en la cruz y muerto. A mí me parece que el Cristo es una energía que debe estar Viva. volando y viva. Y aquí Entonces, eso es una somos. forma de hacer una transformación de energética. Pero bueno, para mí, en ese caso, me tomó tiempo hacerlo. O sea, yo era como, ¿qué hago? Yo sé que tengo que hacer algo, pero no entendía qué. Hasta que un día, vea, del mismo Cristo me llegó y me dijo, estoy cansado aquí. Yo, venga, yo le pongo alitas para que no se canse tanto. Bueno, mira que hay formas de cambiar la energética, sí se puede. Claro, Bueno, claro, por supuesto. tenemos 10 minutos, Dani. El otro ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo sencillito y fue, bueno, de los primeros pinitos que yo hice, pues cuando estaba aprendiendo simbología, y fue cuando me presentaron una mujer, que yo tenía un collar, y me presentaron una mujer
mucho gusto, y pum, y se me cae el collar, y yo, esto está muy raro. Y entonces pues seguimos hablando, y yo empecé a contar las bolitas pues de la camándula. Ella me dice que yo le pregunto, dice que la camándula es del collar, y yo le pregunto que cuántas bolitas tiene una camándula, y ella me dice que 52, y era exacto el número de las bolitas del collar que yo tenía, pero pues para mí no era una camándula, era un collar. Pero, pero entonces, ¿qué es lo que sucede ahí tan interesante, cierto? Porque claro, yo lo que vi es que ella tenía una energía que al intercambiar con mi mano, ella intercambia la energía y ella siente que hay un objeto que yo porto con lo cual ella no vibra, y por eso es capaz de romper digamos que el pasador y que se caiga, ¿cierto? Entonces, yo con ese datico, yo dije, esto es una camándula, o sea, que esta mujer es, bueno, yo sentía que esa mujer era, digamos que monja, o fue ex monja o algo así. Y cuando yo le pregunté yo le apuesto que usted tuvo una ruptura impresionante con alguien de la iglesia. Y entonces ahí fue que me dijo que si yo era brujo. Y yo le dije, no, yo soy simbólico. Entonces, el asunto, pues para explicarlo en pocas palabras, el asunto es que cuando hay digamos que el intercambio de la energía, en ella hay algo que está en mí que es inaceptable para ella, que es una camándula, o lo que se parece a una camándula. Entonces, por eso, cuando se cae, lo que está manifestando en ella es que ella tiene una ruptura con esos símbolos. Entonces, claro, si ella tiene una ruptura con esos símbolos, es muy probable que esa ruptura no sea en ese momento, sino que sea una ruptura o una pelea que tuvo en su vida. Entonces después le pregunté, bueno, ahora sí contame pues cuál fue la ruptura, ¿cierto? Entonces, digamos que, aló, cuando ella estaba en Roma, cuando ella estaba en Roma, le tocó pues estuvo un tiempo allá, y le tocó con la monja superiora, ver la monja superiora que estaba teniendo relaciones con el obispo. Ella entró un día a saludar a la superiora, y entró y ahí estaba con el obispo, y los dos pues ahí, imagínense, en esas. Entonces, ya pues... ¿Y ella era monja? Claro, ella era monja. Entonces, eso para ella fue, mejor dicho, lo peor de lo peor, ¿cierto? O sea, Claro. eso no se podía hacer, y se le vino abajo toda la estructura. Entonces yo le decía, pues bueno, listo, ¿no? Pues es muy impactante la situación, muy difícil la situación, pues como de asimilar. Pero si vos te das cuenta y vos le despojas los títulos a la monja superiora y al obispo, ¿quiénes son? Esa es una pareja ahí teniendo relaciones, y que es probable que eso tenga que ver con algo de papá y mamá, ¿cierto? Sí. Bueno, el Bueno, caso entonces, fue que, en ese caso a ti te sirvió la sincronicidad para identificar que esa mujer había tenido una gran ruptura con la iglesia, con algo que se le pareciera. Entonces, por eso quedaste como si fueras un brujo y realmente, pues sí, sí, lo sos, pero eres simbólico. claro, eso, ver digamos que la realidad de esta manera, la realidad vista simbólicamente, nos puede ayudar a entender cómo funcionan las energéticas en las personas, y cómo puede un sencillo hecho te puede hablar mucho de lo que pasó en realidad y de lo que pasa energéticamente. Es decir, una imagen vale 1000 palabras. Esa imagen para mí valió 1000 palabras. Y yo sí quería pues como
venga, yo estoy empezando con esto, explíqueme a ver pues de dónde viene esto. Entonces yo siempre le pregunté bastantes cositas, ¿cierto? Entonces, claro, esos eventos que te suceden en la realidad y que de alguna manera tocan, digamos que son eventos que normalmente nos impactan. Es decir, o bueno, cuando vos ya tenés el ojo entrenado, te logras impactar pues más fácilmente, ¿cierto? Porque normalmente yo veo símbolos por todo lado, por donde voy veo símbolos, ¿cierto? Y esa es una de las maneras muy interesantes en que de pronto la energía del arquetipo te habla de alguna manera, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno puede ir haciendo las lecturas de la energética de los arquetipos tuyos o de otros, a través de las manifestaciones de esa simbología, ¿cierto? Entonces, para el caso, yo le decía que a mí me parecía pues que ella no necesariamente tenía que pelear con su arquetipo de mujer divina, porque ella pertenece, por ser monja, pertenece a esa línea. Entonces yo le decía que me parecía muy poco práctico la pelea que ella tenía con la iglesia, porque ella estaba perdiendo su noción espiritual muy válida, que de pronto podía desarrollar, no necesariamente pues en la iglesia católica, pues Por hay supuesto. otros, ¿cierto? Entonces, claro, miren cómo un evento de estos puede ir de alguna manera, puede ayudarte a entender más cómo funciona el mundo simbólico y a estar más atento a esos eventos que para uno son simples casualidades, ¿cierto? Lo más interesante de las casualidades es cuál es la coincidencia, qué es lo coincidente aquí y lo significativo de esa coincidencia. De esa manera es que nosotros podemos entender más claramente el símbolo y también más claramente al arquetipo que está referenciándonos el símbolo a manifestarse pues en la realidad como se manifiesta, ¿cierto? Y en lo práctico, Daniel, ¿para qué nos sirve? Para, pues, por ejemplo, una muy sencilla, un hombre va a comprar una finca a otra ciudad, le pagan el pasaje, apenas se baja el avión, resulta que la persona que le estaba vendiendo estaba quebrado, Pues brazo con un quebrado, yeso. brazo con yeso, tenía una cánula, ¿cierto? Una cánula. Entonces, ¿qué? Sencillamente, este man vio eso y dijo, no, pues yo qué voy a hacer negocios con un hombre quebrado. Yo no hago negocios con un hombre quebrado. ¿Sí me entiende? Es de esa manera, tú puedes ver mucho más allá de lo que la imagen aparente no te muestra, ¿cierto? Porque la imagen aparente, ¿cómo vas a hacer eso, hombre? ¿Cómo viniste desde Bogotá hasta Bogotá y te acabas de venir en el avión y te vas a ir, hombre? No, venga, vamos a ver la finca. No, no, es que yo con usted no hago negocios, usted está quebrado. Y entonces, claro, son decisiones de ese tipo que ya, digamos que ver el símbolo nos hacen tomar decisiones diferentes, más apropiadas incluso, ¿cierto? Porque vemos la energética que hay detrás de la imagen aparente que no nos revela mayor cosa. Y nos quedó faltando hablar de la sincronicidad y los sueños, porque allí también hay, pues se encuentra el fenómeno. Claro, Entonces, claro. Doctora, yo creo que pues para la próxima, si quiere, continuamos con sincronicidad 2 y vemos listo, algunos sueños. me gusta mucho, me gusta, este tema es bien interesante, porque tiene aplicaciones prácticas, o sea, no es desde la teoría. Claro, por supuesto, claro, doctora. Doctora, son las 9 de la noche, nosotros empezamos 8:01, 8:02. Así 2 minuticos. Bueno, Bu- Dani, avisos clasificados tienes. Avisos parroquiales, bueno, Mañana es nuestra segunda sesión del taller de sueños y que todavía hay 2 cupos. correcto. Sí, doctora, las personas interesadas
me pueden escribir al WhatsApp, al celular 300-470-3506. Muy bien. Y dice por aquí Edgar de la Tiza de Yu, ese tema del acecho es buenísimo, lo he estado esperando. Ah, ¿para qué no entró al taller de chamanismo sanador? Con César Hernández. Ah, se lo perdió, mijo. Mentira, no. También vamos a hablar de eso. Bueno, Excelente, don Edgar. Listo, ¿no? Pues el lunes nos vemos y continuamos con el tema, doctora. claro que sí, hablamos también entonces del acecho. Es bien interesante. Bueno, Perfecto, Jorge, doctor. muchísimas gracias por acompañarnos y a las personas que van a ver este en vivo más tardecito también. Un saludo muy especial y compartan que esta información nos sirve a todos. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí siempre. A usted, doctora, y a todos los que se conectaron. Chao, muchas gracias. Hasta luego.